Muy buenas tardes mis amigos, el Señor los bendiga grandemente. Es un placer para nosotros de verdad compartir con ustedes estos temas de salud. Sabemos que son temas muy interesantes y que ustedes van a tener también la oportunidad de estudiarlos allí en nuestro curso de naturopatía. Pero quiero hablar hoy un poquito sobre un tema, sobre la microbiota. Muchas veces nos preguntamos el por qué, el motivo de tantas enfermedades. Recordemos que la mayoría de enfermedades es porque hay una inflamación. Todas las enfermedades realmente es porque hay una inflamación en nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero tiene que ver mucho el funcionamiento de nuestra microbiota. Recordemos, ¿qué es eso de la microbiota? Recordemos que los científicos definen la microbiota como el conjunto de los microorganismos, que son todas las bacterias, arqueas, eucariotas y virus, presentes en un entorno definido, ¿no? Como la microbiota varía según su entorno, a la microbiota situada en el tracto intestinal, por ejemplo, se le denomina microbiota intestinal. Entonces, dependiendo del entorno en el cual esté esa microbiota, va a tener su nombre. Si tenemos nuestra microbiota intestinal, pues va a ser allí, ¿no? En el intestino y va a tener este nombre. Vamos a recordar entonces la definición del microbioma. ¿Qué es esto de microbioma? Al principio, recordemos que el término microbioma se empleaba para designar los genes contenidos en los microorganismos. Una definición general del microbioma incluye el hábitat entero, incluidos los microorganismos como bacterias, de nuevo arqueas, eucariotas, inferiores y superiores y virus, y también sus genes y las condiciones ambientales exteriores. Esto se le llama una microbiota. Entonces, con el ánimo vamos a simplificar un poco el término de microbioma, que también se utiliza también ahora para definir los microorganismos que se alojan dentro de nuestro cuerpo y sobre nuestro cuerpo, ¿no? Esa es la microbiota. Entonces, ¿qué es la microbiota intestinal? Vamos a definirnos un poco más en esto. Si bien existe un núcleo compuesto por grupos bacterianos comunes a todos los seres humanos sanos, la mayoría de nosotros compartimos un tercio de nuestra microbiota, ¿cierto? La composición de cada microbiota intestinal es única y varía en función de qué. Hay algunos aspectos que nos las hace que esa microbiota varíe. Factores, ¿cuáles pueden ser esos factores sobre los que podemos actuar? Los modos de alimentación tienen mucho que ver, la leche materna, fórmulas infantiles e introducción de alimentos sólidos, ¿no? Los fármacos, los antibióticos, antiácidos, antidiabéticos, los hábitos alimentarios y las maneras de cocinar también, nuestro entorno y nuestro modo de vida, ¿no? Un medio rural frente a un urbano, una actividad física, todo esto tiene que ver. El aumento de peso. Recordemos que los factores sobre los que no podemos actuar directamente son, por ejemplo, la genética, el componente anatómico del tracto intestinal, por ejemplo, la diversidad microbiana del intestino es mayor que la del intestino delgado. La edad gestacional también, si el parto es prematuro frente a un parto a término o en el momento. El modo de nacimiento también tiene mucho que ver, el parte vaginal frente a una cesárea, la edad. Entonces, la mayor población de microorganismos en el cuerpo humano reside ¿en dónde? En el intestino. Se trata de la microbiota calificada como intestinal, ¿no? Estamos constituidos de un ensamblaje, digamos, las células bacterianas y células humanas. Y aunque recordemos que en un primer momento se creyó que las células bacterianas predominaban sobre las células humanas, estudios recientes indican que las células microbianas y humanas están presentes en cantidades comparables, ¿no? No hay ninguna diferencia, las dos tienen el mismo estándar. Recordemos que la microbiota intestinal de un individuo, por ejemplo, de 70 kilogramos, por ejemplo, se compone de más de 100 billones de microorganismos.
y pesa alrededor de 200 gramos, como un mango mediano más o menos, ¿no? Hay de 150 a 200 veces más genes en la microbiota de un individuo que en el conjunto de sus células. Bien interesante ese dato, ¿no? Recordemos que las afecciones digestivas, la obesidad, la diabetes, las alergias, el cáncer, incluso las enfermedades neurodegenerativas han sido asociadas a una ruptura del equilibrio en la composición o la función de la microbiota intestinal, una situación que los científicos designan con el término de disbiosis. Recordemos que este es el término que se le ha dado allí cuando hay ese desequilibrio en la microbiota intestinal. Por consiguiente, debemos centrarnos que la microbiota intestinal ofrece una posible alternativa para tratar numerosas enfermedades crónicas cada vez más frecuentes en el mundo occidental. Esto es algo que allí ellos están muy alerta porque han visto que si tratan esa microbiota intestinal pueden tratar cualquier enfermedad. Bien interesante, ¿no? Cuando hablamos de disbiosis intestinal, hacemos referencia a un desequilibrio constante de la flora intestinal, que es cada vez más común en nuestra sociedad. Recordemos que en nuestro organismo viven diferentes microorganismos. Concretamente, hay unos 100 millones de bacterias, ¿no? De más de 300 especies distintas. Todos ellos son indispensables para que funcione correctamente nuestro organismo, ¿no? Recordemos que estos microorganismos crecen sobre todo en la piel, la cavidad oral, el tracto vaginal y gastrointestinal. El tubo digestivo es donde se encuentra el 95% del total de las bacterias y la mayoría son fundamentales para cumplir estas funciones. Lograr una buena absorción de los nutrientes, ejercer una barrera protectora de la mucosa intestinal y evitar infecciones. Recordemos que hay ciertos hábitos que pueden dañar o eliminar la flora intestinal, por lo que ésta se altera y va a desequilibrar todo nuestro organismo. Recordemos entonces que los microorganismos, ¿no? Que están allí en nuestro sistema digestivo son muy importantes, esa flora intestinal. Entonces recordemos también que una dieta inadecuada, un síndrome metabólico, una enfermedad autoinmune, una baja ingesta de fibra, el estrés, son muchas las causas que originan este desequilibrio y por tanto hay una disbiosis intestinal, ¿cierto? Entonces, por eso es tan interesante y tan importante seguir un estilo de vida adecuado. Yo quería compartir un poco de este tema. Vamos a ampliarlo más allí en nuestro curso de naturopatía, al cual ustedes ya están perteneciendo, pero quería compartir un poco esto porque muchas veces nos preocupamos mucho por la enfermedad, pero no miramos la causa. Y recordemos que la mayoría de la causa de las enfermedades es porque hay un proceso inflamatorio. Y si hay un proceso inflamatorio tiene que ver mucho la parte intestinal. Recordemos que científicamente se ha comprobado que tenemos un segundo cerebro y vamos a hablar de estos temas más profundamente. Entonces, necesitamos de nuevo llegar a un equilibrio de esa microbiota intestinal. Recordemos que necesitamos, sí, ayudar a nuestro intestino. Si usted tiene una inflamación, si usted tiene un dolor de cabeza, si usted tiene un virus, si usted tiene un problema de hipertensión, si usted tiene un problema de arteriosclerosis, si usted tiene un problema de diabetes, es porque hay una inflamación. Y usted necesita también ver el tema de la simbiosis que puede haber también allí en su cuerpo. Necesitamos mirar cómo estamos alimentando nuestro organismo, cómo usted está durmiendo, cómo usted está pensando, cómo usted se está alimentando, qué dieta tiene, para que esa microbiota de nuevo renace, esas bacterias que usted tiene allí, millones y millones de bacterias que tal vez necesitan ser restauradas. Y vamos a ver un poquito más de esto, pero quiero darles un pequeño consejo antes de despedirme. Usted puede ayudar a tener esa microbiota equilibrada teniendo buenos hábitos de salud, como hemos estado hablando, con una dieta más vegetariana, ¿no? Donde no hayan carnes, donde no haya nada acidificante, Coca-Cola, chicles, ¿no?
irritantes, fritos. Coma más verdura, coma más fruta, ¿no? Aliméntese bien, coma suplementos vitamínicos, ¿como cuáles? Ahí está el ginkgo biloba, la espirulina, la maca, el jengibre, todos aquellos alimentos que nos ayudan a restaurar y a recuperar nuestra salud, a desinflamar nuestro cuerpo, y necesitamos probióticos naturales. Hay un probiótico muy interesante que ustedes pueden hacer, que es con leche de soya, la pueden hacer, ¿no? Ustedes la ponen a hervir, el grano, hace la leche, la deja hirviendo más o menos 1 hora y media, y te puedes comunicar para darte mejor esa información. Después de que usted deja hirviendo esa leche de soya más o menos 1 hora y media, la deja por fuera unos 2 días. Ella se va a fermentar, se va a coagular allí, ¿no? Y eso usted lo va a dejar después en la nevera unos 4 días más. Después usted puede utilizar esto con una fruta y lo puede hacer en un desayuno o en una cena batido con una fruta, con avena, ¿no? Y va a comerse un probiótico natural. Los probióticos no solamente vienen de la parte animal o de la leche, ¿no? Podemos hacer probióticos de diferentes maneras. Podemos hacer probióticos de repollo, podemos hacer probióticos con plantas. Entonces, tú que estás allí, acompáñanos para que tú puedas aprender mejor cómo cuidar tu cuerpo, y te esperamos y te invitamos en nuestro curso, y cualquier información que usted quiera puede contactarse con nosotros directamente. Recordemos que es la fe lo que nos va a ayudar a restaurar nuestra salud, la paciencia y la perseverancia en los remedios naturales y en una vida saludable, y el Señor nos va a ayudar. Que Dios les bendiga grandemente. Es un placer.